Bueno, principalmente está el hecho de que, bueno, las barreras arquitectónicas son el principal obstáculo, considerando que en el municipio de La Paz específicamente la topografía tiene desniveles pronunciados y eso provoca que las estructuras estén en base a gradas. También hay que decir que es una ciudad antigua en muchos aspectos, donde no se ha considerado precisamente este tipo de accesibilidad, de que personas que utilicen muletas, silla de ruedas, bastones, etcétera, no puedan circular en algunos ambientes o espacios públicos. Don Galo Apaza, tenemos normativas en beneficio de las personas con discapacidad, la ley general para los discapacitados, la primera ley municipal en favor de ellos. ¿Cómo ve usted las acciones que se implementan desde estas leyes o algunos cambios en los cuales se trabajan que usted podría destacar? Como miembro del control social, yo quiero recalcar que el municipio se ha abierto bastante a esta problemática. Una prueba es la creación del Consejo Ciudadano de la Persona con Discapacidad, que está conformado por representantes de la sociedad organizada y que, bueno, van demandando específicamente algunas, especialmente cambio en las infraestructuras públicas. De esto surge la representación ante el control social, que antes era comité de vigilancia y ahora está conformado por territoriales, funcionales y sectoriales. Esto también con la modificación de la ley 025. Y con estos dos componentes, más la predisposición obviamente de la concejal Andrea Cornejo, que es también una referencia a nivel nacional, porque es una persona con discapacidad asumiendo un puesto importante dentro de un gobierno local, hemos logrado considerar y crear la ley 209 de la persona con discapacidad en el municipio de La Paz. Me parece que esto ha sido un avance bastante grande en el municipio, porque esto nos da pie a que podamos exigir al mismo gobierno municipal varios cambios, desde los actitudinales hasta la infraestructura, en todas las competencias del gobierno municipal. Y esto se ha aprobado con la reglamentación, donde las secretarías y las direcciones del municipio han estado precisamente presentando sus propuestas para hacer una reglamentación que se pueda cumplir, que el gobierno municipal tenga esta facultad de que pueda y está dentro de sus competencias y su alcance el cumplimiento de esta ley. Galo, le voy a pedir que vayamos ahora a algunos ejemplos, por favor, respecto de estos grandes desafíos que se tienen para hacer de la ciudad de La Paz una ciudad inclusiva. ¿Qué se tiene que cambiar, por ejemplo, en el tema del transporte? Ya hemos hablado de rampas en las calles y todo aquello. ¿Qué se tiene que hacer, por ejemplo, en las zonas comerciales, en los centros comerciales? ¿Qué se tiene que hacer en las escuelas? Vayamos un poquito a los ejemplos. ¿Qué tipo de trabajos, qué proyectos concretos se están manejando? Bueno, en el aspecto de la ley, si vamos a hablar un poquito, la hemos fundamentado sobre 5 ejes. Previamente era un trabajo del Consejo Ciudadano de Persona con Discapacidad. Estos 5 ejes tenían como principio la salud, la educación, el transporte, el empoderamiento que hemos considerado y la vivienda. Bueno, en este aspecto hemos considerado que debería haber transporte inclusivo para que las personas con discapacidad podamos acceder a movilizarnos de manera segura, efectiva y sin contratiempos. Pero esto pasa por tener que dialogar con los operadores del transporte público. En este caso son los señores en sindicatos que, bueno, no tienen una predisposición todavía, hay que decirlo, para poder adecuar sus vehículos. Y es que también un minibús no se puede hacer mayores adecuaciones, como por ejemplo para que una silla de ruedas pueda acceder a él. Solamente el Pumacatari actualmente brinda esas condiciones, ¿verdad? Exacto, solamente es el Pumacatari el que tiene este servicio, pero bueno, queremos
que la persona con discapacidad en el municipio de La Paz tenga más movilidad que solamente en una línea definida por un bus, ¿no? Tenemos proyectos como un vehículo que por el momento se denomina taxi ortopédico, que bueno, estamos considerando también la implementación. Esperemos pronta, pero están ahí varias propuestas que nacen de la misma persona con discapacidad, ¿no? Bueno, ya lo decía la concejala y usted también, lo importante que es eliminar las barreras arquitectónicas, pero también eliminar las barreras actitudinales, que es uno de los ejes principales de esa primera ley municipal para personas con discapacidad. Crear una cultura de respeto, de un trato equitativo, que no pueda discriminar ni tampoco excluir a ninguna persona con discapacidad. ¿Cómo están trabajando desde este organismo de participación y control social, don Galo? El organismo de participación y control social es un ente colegiado donde tienen bastantes representaciones. No solamente la discapacidad es solamente una representación de todo el colectivo, de todo el municipio. El Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad es el que está más enfocado en un trabajo específico sobre el tema, ¿no? Y ahí se está planteando básicamente la sensibilización. Queremos que el mes de octubre tenga este matiz, sensibilizando a la población de La Paz, del municipio de La Paz, con respecto a la temática de la discapacidad, pasando por la prevención, obviamente, y también la fácil ayuda que se pueda dar a las personas con discapacidad cuando se necesite, pero sobre todo entender por qué una persona adquiere un tipo de discapacidad y cómo se puede desarrollar. No es siendo paternalista ni tampoco asumiendo un rol de no importismo, sino más bien es un medio donde la persona con discapacidad se entiende que es parte de la población y necesita también un tipo de apoyo, pero no que no se entienda un apoyo total, sino simplemente superar esa barrera que podría significar el no hacer lo mismo que una persona que no tenga discapacidad. Respecto a lo demás, en muchas discapacidades se pueden desarrollar plenamente y hay muchos ejemplos al respecto. Claro, y es precisamente lo que apunta a la accesibilidad, ¿verdad? Es simplemente poner a la persona con algún grado de discapacidad en condiciones de accesibilidad similares a las de cualquier otra persona, y así todos desarrollan sus capacidades a la par, así de claro. Hay algo que es muy importante cuando hablamos de accesibilidad. Algunas de las ciudades que ocupan los primeros lugares en el ranking de accesibilidad, como son Hong Kong, a ver dónde está mi chanchullo, Copenhague, Barcelona, Berlín, Tokio, ¿no? Son ciudades que han trabajado mucho también en la tecnología, en el e-gobierno, en el gobierno electrónico, en el gobierno corporativo, utilizar la tecnología para que todo se pueda tramitar desde un teléfono o desde una computadora en la casa, es decir, eliminar las filas, los papeleos, que ir de un lado para el otro, que obviamente es una dificultad enorme, sobre todo cuando se tiene alguna movilidad reducida. Sí, definitivamente es un reto hacer un trámite en la gestión pública, pero bueno, estamos invitando a participar en diferentes actos a la misma universidad, en este caso la UMSA, y a otras más. Una prueba es que el gobierno municipal está haciendo concursos involucrando a las universidades en la temática de accesibilidad. El Consejo Ciudadano está también con esa iniciativa, queriendo involucrar a las universidades en el desarrollo de tecnología, pero propia. Esto no significa, ¿no?, que no podamos asimilar la tecnología que ya se tiene como experiencia en otros países. Sin embargo, la implementación es lo que nos va a retrasar un poco por este mismo hecho del factor económico, ¿no? El municipio está atravesando por una crisis económica, entonces se van adecuando los presupuestos en función a ella. Pero tenemos ya los proyectos y las ideas claras. Nos sirve mucho la experiencia de otros países, como en estas jornadas de inclusividad que se han tenido recientemente,
Entonces vamos rescatando todo ese tipo de experiencias para favorecer, ¿no?, a la población con discapacidad del municipio de La Paz.